passion's bid is unrelenting. Your love goes on. Ruth capítulo 4, verso 18. Lo leemos, dice así: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David, al rey David. Amén y amén. El tema que quiero compartir esta noche lo titulé Rompiendo con todo lo que impida mi victoria. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Rompiendo con todo lo que impida mi victoria. ¿Alguna vez usted escuchó ese refrán que decía: si no puedes con tu enemigo? Y eso es una frase de perdedores, pero nos las enseñaban y nos colocaban como en un chip en la mente de que, bueno, si ya no puedes, ríndete. Era lo que prácticamente nos estaban inculcando. Pero la Biblia dice algo totalmente diferente. La Biblia dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y la Biblia también dice, según lo que hablaba el apóstol Pablo, era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cada vez que Dios tiene un gran propósito con la vida de alguien, también el diablo tiene una gran oposición. Por ejemplo, voy a ponerle solo dos ejemplos. Dijo Dios que había escuchado la oración del pueblo esclavo en Israel y levantó entonces a Moisés. Hace que nazca Moisés. Pero tan pronto nace Moisés para cumplir el propósito de libertar a Israel, también Faraón se levanta a contradecir el propósito y manda matar a los niños menores de ¿cuánto? De 2 años. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Solo pudo esperar 3 meses. Luego colocar a Moisés en una arquilla y echarla sobre el río Nilo. Pero siempre que hay un gran propósito de parte de Dios, el enemigo coloca una gran oposición y hay que vencerla en el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de Fares, Fares vendría a ser el tatarabuelo de David. Pero si usted analiza quién era Fares, ¿por qué es usado por Dios para que de él también viniera la descendencia? Ahora, bíblicamente, ¿cuándo habíamos escuchado la vida de Fares, la historia de Fares? Escuchamos a Moisés, escuchamos Noé, escuchamos Saúl, escuchamos David, Abraham, Sansón, en fin. Pero Fares es algo totalmente diferente. Pero por su genealogía podemos conocer que vendría de él a nacer el gran rey David. Y por ende, ustedes conocen que por la genealogía de David nacería el Salvador de Israel, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obvio, el enemigo nunca va a estar contento. Siempre le he dicho a la gente, y un predicador decía muy folclóricamente: el diablo no te va a poner las posaderas a decirte: ay sí, patéame, cristiano de Dios, patéame todo lo que quieras, sino que por el contrario, siempre se va a oponer, siempre se va a levantar. Carlos Anacondia, uno de los predicadores que Dios utilizó para traer un gran avivamiento en Argentina, decía que un avivamiento era como 2 boxeadores en un ring, y así era que se producía.
donde uno es el pastor o el predicador y el otro es Satanás. Y al que más golpee y más fuerte sería el que vencería. ¿Estás dispuesto a darte puños con el diablo? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué mano de? ¿Cómo así? No están dispuestos a darse puños, pero puños espirituales, no se preocupe. Por la sangre del Cordero ya somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso al Rey. Lea conmigo Génesis capítulo 49 y le cuento una historia. Génesis capítulo 49. Y arranque a leer el verso 10. Y aquí está Judá, de quien debía nacer Fares. Judá. Y miren la historia de Judá. Ustedes recuerdan que José llevó a Jacob a que muriera prácticamente en la tierra de Egipto. Y antes de morir, entonces Judá los manda a llamar a las 12 tribus. Vengan acá, muchachos, voy a profetizar sobre ustedes, voy a desatar palabra de lo que Dios va a hacer con ustedes de hoy en adelante. Y mire lo que empieza a decir. Empieza en el versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y le dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza: Rubén, primogénito, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Perdió la primogenitura. ¿Por qué no serás el principal? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Él se llegó a una de las concubinas de Jacob. Por ende, descalificado. Pierde la primogenitura. Escúchenme, los 4 primeros hijos eran Rubén, Simeón, Leví, Judá. Luego sigue Dan, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, José, Benjamín. Pero los 4 primeros fueron llamados al orden. Rubén, lo siento, eres impetuoso, pero no vas a estar en la primogenitura. ¿Por qué? Porque subiste, deshonraste el lecho de tu padre. Luego llama a los 2 que siguen, Simeón y Leví. Ustedes saben que por Leví estaba establecido el sacerdocio. Ninguno que quisiera ser sacerdote podía ejercerlo si no era de la tribu de Leví. El mismo Moisés era de la tribu de Leví. Aarón, María, todos ellos eran de la tribu de Leví. Llama también a Simeón y Leví y les dice lo siguiente: Simeón y Leví, verso 5, son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Otros 2 descalificados. Los 3 primeros, Rubén, Simeón, Leví. ¿Quién queda ahora de cuarto? Judá. ¿Qué pasa a ser Judá? A tomar la primogenitura. Y en la primogenitura estaba el poder, la unción, la herencia, la cobertura. Todo lo que un padre desataba sobre el heredero era sobre el primogénito. Inclusive a Abraham se cuenta que solamente ungió a Isaac y a los demás los esparció, dice que para el oriente, pero ellos solo ungían al heredero. Y mire
la herencia que desata sobre la vida de Judá, del cual deben hacer Fares. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Les voy a explicar rápidamente. Venga un hombre corriendo rápido, venga, ahí nomás, hasta ahí, dese vuelta. Tu mano en la cerviz. Hágase la cabecita, así. Así. Eso significa tu mano en la cerviz. Tendrás autoridad. Tus enemigos van a ser subyugados. Y empieza a profetizar sobre Judá. Ahora, lo que él está haciendo es un acto profético para todos los descendientes de la tribu de Judá. Ahora, usted no es de ninguna tribu, pero fuimos anexos como pueblo gentil a la herencia de Judá. Y tenemos entonces autoridad para poner mi mano sobre la cerviz de mis enemigos. Y sigue hablando, sigue profetizando: tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre, sus hermanos, se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto. Ahí estaba profetizada hasta la muerte del Cordero de Dios. En una visión profética, él alcanza a ver cómo sería la muerte del Mesías, y empieza a profetizar sobre Judá. Judá recibe la primogenitura, pero empiezan a suceder cosas tan impresionantes como que Judá se aleja de sus hermanos, porque viene el devorador, viene el espíritu inmundo a truncar el propósito de Dios. Por ejemplo, que yo como profeta de Dios trajera a uno y le dijera: venga acá, y empezar a profetizarle. Y así dice el Señor: y tú serás, y harás, y bendecirás, y te levantarás. Pero esa persona, después de la profecía, empezará a alejarse de la iglesia y de los hermanos. ¿Quién cree que fue el que lo saca de la iglesia? Lo saca de la cobertura y lo saca de la profecía. La misma oposición al propósito de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Todo es espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, quiero que miremos cómo empiezan los obstáculos en la vida de Judá para que no se cumpla la profecía y para que el propósito de Dios no se haga una realidad. Vamos al libro de Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Dice: aconteció en aquel tiempo obstáculos. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Rompiendo con lo que impida tu victoria. Y estos son los obstáculos que impiden nuestra victoria. Número 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella y concibió, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Note esto: el primer obstáculo que podemos llegar a encontrar en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, número 1, es
no estar en el lugar correcto ni con las personas indicadas, con las personas correctas. Es el primer obstáculo. Ahora, yo creo que todo en la vida cansa. El día que le dijeron al niño que le gustaban mucho las pastas con pollo, ¿cuántos se saben el cuento de las pastas con pollo? Levanten la mano. ¿No lo saben? El niño que le encantaban las pastas con pollo, y la mamá le dijo el domingo: papi, ¿qué quieres que te haga de almuerzo? Pastas con pollo, mamá. Y le hizo unas pastas con pollo. Le gustaron tanto que al día siguiente la mamá se las hizo. Y el niño llega al colegio y dice: mami, ¿qué es el almuerzo de hoy? Y le dice la mamá: papi, te hice pastas con pollo. Y el chino: bien. Llega el martes, vuelve y pregunta: mamá, ¿qué es el almuerzo hoy? Pastas con pollo, mijo. Bien. El día miércoles vuelve el niño: ¿qué es el almuerzo hoy, mamá? Pastas con pollo. Bien. El día jueves llega el niño: mamá, ¿qué es el almuerzo hoy? Pastas con pollo, hijo. Pastas con pollo, mamá. Llega el viernes: mamá, ¿y hoy qué es el almuerzo? Pastas con pollo. Mamá, otra vez pastas con pollo. Otra vez. Ya que no sabe qué sucedió el sábado. La mamá le pregunta al hijo: ¿qué quieres que te haga de almuerzo? Y él nunca dijo pastas con pollo. Todo en la vida cansa. ¿Cuántos saben eso? Todo. Todo en la vida. No hay algo en el mundo que no canse cuando nos lo dan continuamente y continuamente. Todo en la vida va a cansar. Pues resulta que lo mismo le sucedió a Judá. Judá estaba entre sus hermanos, estaba con ellos, pero se cansó y de un momento a otro se desprende. Mira, hermanos, escúchenme en esto. Un día yo estaba en la iglesia en Bucaramanga y vino Satanás a hablarme al oído y me decía: ¿qué haces en esa iglesia tantos años? Así lo escuché. ¿Qué haces en esa iglesia tantos años? En esas cuatro paredes. Y como hombre, como todo en la vida cansa, uno llega a pensarlo. Oiga, de verdad. ¿Qué días analizábamos? Ya llevamos 21 años aquí en Barranca Bermeja, en la iglesia, y el enemigo quiere venir a colocar cansancio. Obvio que uno no lo puede permitir. Pero algo sí entendí, Mario: estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto. Y de aquí no me saca nadie, porque tengo un propósito en Dios y estoy con las personas correctas en el lugar correcto, y de ahí no me saca nadie. ¿Me estoy haciendo entender? Asegúrese que usted también permanezca en el lugar correcto. Obvio que el enemigo lo va a querer cansar, lo va a querer molestar, lo va a querer sacar. Pero ¿cuántos de los que han sacado el diablo han caído en desgracia? El segundo obstáculo, verso 7, dice: dio a luz un hijo, su nombre era Verso 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Imagínese, después de semejante profecía de primogenitura hacia Judá, la descendencia de donde vendría el Mesías, Judá tiene un hijo primogénito, pero está fuera del orden divino. ¿Por qué? Número uno, porque Judá practicó el pecado
¿En qué pecado cayó Judá? Era prohibido para los israelitas desposar a una cananea. Y dice la Biblia que él se llegó a una adulamita, una cananea. Tener descendencia de una cananea era maldecir a sus hijos. Sin embargo, Dios le da un hijo, con la esperanza de que él sea transformando su vida. Pero no, practicaba el pecado, hacía lo malo, lo mismo que sus tíos Simeón, Rubén, Judá, Leví. Y entonces dice que la ira de Dios se ensancha y lo mata a empieza a perder la primogenitura de Judá. Judá, con tal de cumplir el propósito de Dios y su descendencia, llama a Onán, su segundo hijo, Onán. Y la costumbre era que Onán, el siguiente hijo, se llegaba a la viuda, la embarazaba y le dejaba descendencia al difunto. Entonces le dice: Onán, llégate a la mujer de tu hermano y dale herencia para que se cumpla el plan de Dios. ¿Qué hizo Onán? Se llegaba a la mujer, pero dice la Biblia, vertía en tierra. Fue el primer método anticonceptivo que se habla en toda la historia. Vertía en tierra, con tal de no darle herencia a Judá, con tal de no darle herencia a su hijo primogénito, con tal de truncar el destino, el designio de Dios. Impresionante. Entonces Dios dice también, entonces Judá le dijo: Onán, llégate a la familia de su hermano. Verso 10: y como vertía en tierra, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá le dijo a Tamar, su nuera, según la costumbre, tenía que darle ahora a su hijo menor, Selá. Y le dijo: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, porque dijo: no sea que me lo mate esta muchacha, también como a los hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre, y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Escúcheme en esto. Selá era un peladito, diga usted 11 añitos, como Juan Steven. Y ahora la viuda de cuyo hermano se llegó, Onán, ahí paraba la descendencia. Tenía que entonces esperar a que el peladito de 11 años creciera y se llegara a la viuda como hombre y le dejara herencia. Pero en esas muere Súa, la esposa de Judá. Ustedes tienen que leer mucho la historia para que puedan desarrollar la cabulla que yo le estoy dando. Muere la mujer de Judá, de modo que la última esperanza estaba en Selá con Tamar. Pero cuando crece el muchacho no quiere llegarse a Tamar, tampoco quiere llegarse a darle herencia. Y ahora muere, y él se le olvidan las cosas y no le da a Selá por marido a Tamar para dar descendencia. Entonces la mujer astutamente va hasta el camino a Timnat, donde pasaban las caravanas de los mercaderes, se disfraza de ramera, de prostituta, y cuando el viejo, que ahora estaba viudo, solo y por allá con necesidades, va pasando y ve la ramera de Timnat y se llega a ella, pero ella le dice: dame una prenda, dame el bordón tuyo, dame un sello y luego me darás un cabrito. El hombre saca el bordón, saca su sello, su báculo, se lo entrega a la mujer, y él dice: después, cuando te mande a pagar el cabrito y me regresas mis prendas,
Luego manda a pagarle a la ramera los favores prestados, pero nunca la ramera la vuelven a encontrar porque ahí no había nunca ramera. Era Tamar disfrazada de ramera para poder engendrar y traer descendencia a Judá mismo y que se cumpliera la profecía. No sé si me estoy haciendo entender el gran propósito de Dios. Selá era el tercero, no iba a ser el primogénito. Ahora Tamar queda embarazada de Judá. Entonces cuando Judá sabe que Tamar está embarazada, como era un pecado abominable, la fornicación, la manda a traer y le dicen: tu nuera ha fornicado, porque ella debió haber esperado a Selá, y se ha llegado tal vez a otro y la embarazaron. Entonces manda a Judá a llamar a Tamar. Le dice: ¿por qué has fornicado? ¿Por qué has caído en el pecado? ¿Cuántos se habían estudiado esa historia? Es impresionante. El segundo obstáculo, el primer obstáculo, ¿cuál era? No estar en el lugar correcto y con las personas correctas. El segundo obstáculo fue el pecado de Judá. El pecado impide su plan. Hizo lo malo. Judá se llegó a una mujer cananea. Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice que la maldición nunca viene sin causa. El tercer obstáculo para que se impida la victoria de su vida es la misma familia. La misma familia. Note cómo Onán, con envidia, no quería darle descendencia a Judá o a su primogénito, y prefería vertir en tierra. La envidia. ¿En su casa no le pasa lo mismo? Su familia de pronto no son los que estorban y le empiezan a decir: ¿qué hace tanto allá metida en esa iglesia? ¿No le dicen así a usted? A mí me lo decían cada rato. A mí me lo dijeron muchas veces. Yo me acuerdo tanto una vez que vino el pastor César Castellanos a Bucaramanga. Y ese día, como venía el apóstol, yo dije: voy a invitar a mi familia, voy a llevarlos para que sean salvos. Invité a mis hermanos y los llevé. Y preciso el apóstol dijo: vamos a recolectar una ofrenda para comprarle un carro a Esteban. Dijo así. Mis hermanos salieron como si les hubieran sacado la abuela. Cuando yo les pregunté: ¿qué pasó? Dijo: no tengo carro yo, y sí le voy a comprar carro a otro. Eso es ustedes, los marranos. Dijo así. La misma familia, a truncar el plan de Dios con palabras hirientes, con cosas que desaniman. Y cuando uno tiene puesta la mirada en el hombre, fácilmente se desvía y cae en el despropósito. ¿Cuántas veces mi mamá me decía: sígale llevando los diezmitos al pastor? ¿Hay alguien que le digan así también? Así me decían a mí. Y un día tuve que decirle: venga acá, un momento. Nunca llevo mis diezmos al pastor. Ah, no, entonces ¿a quién? No, yo lo llevo a Dios. ¿No es que yo no le sirvo al hombre? Yo sé en dónde estoy sembrando. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Y el diezmo para mí es mi método de permanecer bajo cobertura. Dice: reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuándo? Cuando traigan los diezmos al alfolí. Y no, yo no le estoy sirviendo al hombre, mamá. Yo traigo mis diezmos es para el Señor, no para el hombre. No necesito que el hombre me vea. Yo lo hago no para que me mire el hombre, yo lo hago es por él. El que me dio la vida, el que me perdonó, el que me sanó, el que me restauró y el que me da la victoria. La familia. Y por último,
Lo que impedía era la inmadurez de Selah. Quédate quieto hasta tanto Selah no crezca. ¿Por qué? Es inmaduro. Es aún un niño. Por eso usted no puede permanecer siendo niño espiritualmente. Usted tiene que crecer. Crecer, decía el apóstol Pablo. Desead como niños la leche materna, pero ustedes ahora deseen las viandas. Deseen crecer en Cristo Jesús. Y no pueden decir que ustedes van a crecer leyendo solo 1 o 2 versículos en el día. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó. Dios a mí me hizo pastor en 4 años, porque en 4 años me alcancé a leer la Biblia como unas 10 veces por lo menos. Yo me iba de vacaciones con mis hijos y en la noche a veces íbamos a hacer campamentos con ellos, y cuando ellos se dormían sacaba mi linterna y coma Biblia y subrayaba y me aprendía los versículos y la retenía, la ponía en mi corazón. Toda la Biblia que aprendí es lo que hoy en día tengo autoridad para pararme en un púlpito y poderlo predicar. Pero si yo me hubiera quedado como un niño, fluctuante espiritualmente hablando, nunca hubiera crecido, nunca hubiera dejado herencia. Lo mismo que le pasó a Selah. Selah no pudo cumplir el propósito de Dios porque no maduró, no tenía la suficiente esperma necesaria, esperma espiritual, para poder reproducirse. Y mucha gente que no se reproduce es porque no tienen esa esperma de los genes de Jesús. No comen Biblia, no crecen. Y claro, cuando van a abrir una célula, la gente, otra vez película líder. Eso lo puedo ver yo en internet. Bueno, está bien, el otro viernes sí les doy una buena palabra. Les toca bajar por internet lo que sea, porque no maduran estando en la comunión íntima con Dios, allá en el lugar secreto, de rodillas ante el Señor. Ahí es cuando se fragua un ministerio, cuando usted se postra de rodillas ante Dios. La inmadurez no permite el crecimiento. Terminó esta mujer quedando embarazada de Judá. No pudieron ni ni Onán, ni Selah. Pero en los lomos de Judá había una profecía. ¿Cuál era la profecía? En ti será bendita tu descendencia, te alabarán tus hermanos, será el cetro de Judá dado y no le será quitado. Había una palabra de parte de Dios, un propósito de parte de Dios para su vida. Él tenía que engendrar. Y aunque él no lo quiso, Dios arregla las circunstancias. Tamar permite que él se llegue a ella y queda embarazada. Pero ahí viene lo bueno. Lo bueno es que queda embarazada de una pareja de mellizos, un hombre y una mujer. La mujer en el momento del parto saca la mano y la partera le amarra un anillo de grana en el dedo. Pero Fares dijo: no, Señor, esa herencia es mía. El propósito de Dios se cumplirá en mí, no en otro. Cuando yo escuché esto, un día estaba una mujer, una profetisa, en ese momento estaba muy bien espiritualmente, y nos reunió así a todos nosotros los pastores en Bucaramanga, y sacó un pañuelo. ¿Alguien tiene un pañuelo que me preste, por favor? Sacó un pañuelo y nos lo mostró. Dijo rápidamente: ojalá que esté limpio, quiera Dios, amén. Dijo: voy a hacer cuenta que este pañuelo es un guante. Dijo así. Dijo: y todos los pastores que están aquí, ¿habrá alguno que sea capaz de coger el guante y estrellárselo en la cara a Satanás?
y retarlo y decirle: mientras yo viva, tú no reinarás. Y dijo esa mujer: voy a dejar aquí el guante por si alguno de los pastores quiere venir y tomar ese reto. Y lo dejó ahí en el piso. Yo vi como más de 50 pastores en Bucaramanga se lanzaron a coger ese reto. Un reto. Esa profecía. Yo estaba atrás en la puerta porque yo estaba de Ujieres. Y yo en ese momento no alcancé. Yo cuando veo ese borbollón de pastores allá, yo dije: ay, Padre, tú tienes un guante más poderoso, entonces que me lo prestes, porque yo se lo voy a estrellar en la cara al enemigo, para que toda palabra profética que tú has desatado sobre mi vida se cumpla. Cuando llegamos aquí a Barranca Bermeja, lo primero que hice fue decirle a Satanás: no retarlo con las fuerzas de las carnes, sino con el poder del Espíritu Santo. Le dije: el propósito que Dios tiene conmigo se cumplirá por encima de lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús. El propósito. ¿Usted sabe que tiene propósito? ¿Sí sabía que tenía un propósito? Que usted no está aquí por casualidad. No es que venga, no es que yo vengo a acompañar solamente a la señora. No, no es eso, mijito. Usted tiene un propósito de parte de Dios en esta iglesia. No es casualidad. Yo también el primer día ni sabía, pero hay un propósito. Y quiéralo o no, Dios lo va a cumplir con usted, pase lo que pase. Pero Fares, yo me imagino que desde los lomos de Judá miraba como hacía lo malo, vino Dios y lo cortó. Como Onán vertía en tierra, vino Dios y lo cortó. Como Selá con su inmadurez no fue entregado a Tamar, vino Dios y lo cortó. Yo me imagino lo que sintió Fares en el momento en que vino Tamar y se le entregó a Judá. Desde el mismo instante dijo: yo cumpliré la profecía dada para mi descendencia en el nombre de Jesús. Y aún el designio del destino le estaba jugando una pasada. Su hermana iba a ser la primogénita. Dijo: no, Señor, yo abro cualquier brecha, hago lo que sea, pero a mí nadie me quita el propósito que Dios tiene para mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sería capaz usted de hacer para cumplir el propósito de Dios? Piénselo. Porque siempre habrá oposición. El pecado, la tentación, la inmadurez, la familia, los amigos incorrectos. Y quiero decir algo que usted tiene que aprender. Aún en la misma iglesia hay gente, enviados del enemigo, a estorbar, a desalentar, a murmurar, a cuestionar, a criticar, pero nunca hacen nada bueno. Y véalos usted, pídales: muéstrame tu fruto y te creo. Sin fruto, y lo único que hacen es que critican, murmuran. Ellos no quisieran sino ojalá verlo a uno aplastado, pero nunca cumplen un propósito. Están tal vez dentro del propósito del enemigo, no el de Dios. Entonces Fares dijo: por encima de, pase lo que pase, en mí se cumplirá su palabra. Redemption's bid is on.